En esta mañana quisiera hablarles a ustedes acerca del tema entendiendo el Evangelio. Y yo sé que ustedes van a decir, pero el Evangelio es básico y ya yo lo entiendo. Pero ¿sabe qué? El Evangelio es básico, pero el Evangelio es diario y constante. Y un entendimiento del Evangelio debe estar presente en nuestras vidas de manera regular. Si usted me preguntase a mí lo siguiente: ¿cuál usted cree, pastor, es uno de los problemas más graves o más comunes o más grandes que tiene la iglesia? Quizás podríamos hacer una lista grande. Quizás podríamos decir, bueno, la iglesia tiene muchos problemas. Hay hipocresía en la iglesia, hay legalismo, hay falta de amor, hay crítica, hay divisiones. Mucha gente haría una lista tan larga y podríamos continuar mencionando muchas otras cosas más. Pero usted sabe que si yo fuera a poner uno de los problemas que la iglesia tiene quizás en los primeros lugares, o quizás debiera decir una de las cosas más problemáticas, es que muchas veces en la iglesia existe una falta de entendimiento y de comprensión acerca del Evangelio. Es más, yo debo decir que muchas veces, muchos de los problemas que surgen en la iglesia, como todos esos que mencionamos o podemos continuar mencionando, se basan o están ligados a que mucha gente en la iglesia no comprenden lo que es el Evangelio. No entienden todas las implicaciones y aplicaciones del mismo. ¿Okay? Yo quisiera en esta mañana, podríamos decir mil cosas acerca del Evangelio. Es más, admito que el entender todas las implicaciones y todas las aplicaciones y todas las profundidades del Evangelio es una labor de toda la vida. Podemos pasar toda una vida entera, y dicho de paso, personas han pasado una vida entera entendiendo el Evangelio y al final de su vida todavía pueden admitir que hay muchas otras cosas más que podrían entender y comprender acerca del mismo. Usted y yo, mi amado hermano, lo que hacemos constantemente a través de nuestra congregación constante, a través de nuestro estudio constante de la palabra, es buscar comprender de una manera más profunda el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si usted me fuera a preguntar por qué es que existe una falta de entendimiento del Evangelio muchas veces en la iglesia, yo quizás podría mencionar varias cosas. Número uno, yo podría mencionar de que existe una falta de entendimiento de quién es Dios. Existe una falta de entendimiento de la naturaleza y el carácter divino, específicamente cuando hablamos de la santidad de Dios. Muchas personas no comprenden cuán santo es Dios y caen en el error que cayeron los judíos, como dice Pablo en Romanos 10:3, que desconociendo la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. O sea, que ellos buscaron ser mejores de lo que eran y tomaron a Dios y lo hicieron menor de lo que Dios es. O sea, hicieron a Dios menos santo de lo que Dios es. Y muchas personas hoy día no entienden la perfección y la santidad de Dios, y eso lleva a tener un mal entendimiento del Evangelio. ¿Okay? Otra cosa que quizás nos lleva a tener un mal entendimiento del Evangelio es una falta de entendimiento de quiénes somos nosotros. Muchas personas no comprenden cuál es la condición en la que el hombre quedó después de la caída en Edén. Por lo general, la gente tiene la tendencia de verse a sí mismo más buenos de lo que realmente son. Y cuando hablamos de pecado, y cuando hablamos de la depravación del hombre, y cuando hablamos de la condición del hombre, muchas personas tienen la tendencia a mirar para el lado y decir, pues eso no es para mí, eso es para aquel. Eso es para el otro. Porque nosotros cometemos el error constantemente de vernos mejor de lo que somos realmente. Buscamos justificarnos. Y ese ha sido el problema desde el inicio. ¿Se recuerdan en Edén? Tú comiste de la fruta, no fui yo, fue la mujer que tú me diste. ¿Qué tú hiciste? No fui yo, fue la serpiente. Nunca el hombre quiere admitir su culpa y nunca quiere ver su pecaminosidad. ¿Okay? Otra razón por la cual existe quizá una falta de entendimiento sobre el Evangelio es que muchas personas no entienden quién es Jesús, y específicamente no entienden qué fue lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Allí en la cruz, ¿qué fue lo que Él logró cuando Él declaró, consumado es? Cuando Él dijo, está hecho, está completo. Cuando Él derramó su sangre, ¿qué fue lo que Cristo hizo en aquel lugar? Muchas personas lamentablemente no entienden
qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que Él alcanzó. Y otra cosa que añade a la falta de entendimiento del Evangelio es muchas veces una falta de entendimiento de cómo es que somos salvos, de cómo es que somos salvos. O sea, podemos preguntar, ¿qué significa ser salvos por gracia por medio de la fe? ¿Qué significa ser salvo por gracia por medio de la fe? Vamos entonces a pasar el resto del tiempo que me queda viendo cada una de estas cosas. Vamos a comenzar con la primera. El primer problema que mucha gente tiene a veces, que los puede llevar a una falta de entendimiento del Evangelio, es que no entienden quién es Dios. No entienden quién es Dios. ¿Okay? Y específicamente, cuando digo no entiende quién es Dios, quiero concentrarme en su santidad. Podemos hablar de muchos de los atributos de Dios. Dios tiene un sinnúmero de atributos que son incomunicables. Eso quiere decir que nosotros no los podemos poseer, solamente atributos que le pertenecen a Dios: su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad, etcétera, etcétera. Pero específicamente quiero concentrarme primeramente en la santidad de Dios. ¿Y por qué quiero concentrarme en el atributo de la santidad de Dios? Porque si nosotros no comprendemos la santidad de Dios, no vamos a poder comprender nuestra necesidad. Y sin comprender nuestra necesidad, no vamos a poder entender o ver la hermosura de la gracia divina. Es un entendimiento de la santidad, de la perfección de Dios, lo que revela la pecaminosidad nuestra. Es como dice el pastor, o decía, ¿verdad? Porque ya murió el pastor R.C. Sproul. Le decía, el hombre tiene un problema grave, y es que Dios es santo y nosotros no. Ese es el problema más grande que el hombre tiene. Dios es santo y nosotros no somos santos. Para ilustrarlo un poco de cómo la santidad de Dios revela nuestra condición, quisiera llevarlos a ustedes a Isaías capítulo 6. Y quizás ustedes saben la historia de Isaías 6, en donde el profeta Isaías, en el año que murió el rey Usías, dice que él entró al templo y allí recibió una manifestación de parte de Dios. Y dice Isaías que él vio al Señor que estaba sentado en un trono alto y sublime, y la falda de su manto, la orla de su manto llenaba todo el templo. Una manifestación gloriosa y hermosa de Dios. Había unos serafines que volaban con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 alas volaban. Y el uno al otro dice, daban dioses: santo, santo, santo el Señor de los ejércitos. Eran las voces que ellos daban unos a otros. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los cimientos del templo comenzaron a temblarse, y la casa se llenó de humo. Una manifestación de la gloria de Dios allí delante del profeta Isaías. Isaías es confrontado aquí con la santidad y la gloria de Dios que emanaba a través de esta manifestación. ¿Y qué fue lo que ocurre en Isaías? Cuando Isaías ve la santidad, la perfección, la gloria majestuosa de Dios, ¿qué fue lo que ocurre con Isaías? Isaías inmediatamente ve su pecaminosidad. La santidad de Dios revela la condición del hombre. ¿Okay? Fue lo que ocurrió. Es lo que la santidad de Dios hace con nosotros. Es como una lámpara que se enciende en las esquinas más oscuras de nuestros corazones y nos deja ver cuán pecaminosos, cuán pecadores somos nosotros. ¿Okay? Isaías, cuando ve la gloria de Dios, mira lo que dice Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, de Isaías hablando: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Te lo ve? Isaías pronuncia literalmente una maldición sobre sí mismo. La palabra ay es en el hebreo original un tipo de maldición que él se echa. Él dice: me desvanezco, me muero, me deshago. ¿Por qué? Porque cuando él es confrontado con la santidad, con la gloria, con la perfección de Dios,
Lo único que él puede decir es: yo soy un hombre pecador. ¿Eh? Soy un hombre pecador. Así que tenemos que comenzar primeramente entendiendo siempre la santidad de Dios. Si vamos a entender el Evangelio, si vamos a entender lo que el Evangelio es, si vamos a comprender las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, yo no puedo hacerlo aparte de comprender la gloria y la perfección de Dios, el creador de todas las cosas. Tengo que comenzar ahí. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, ¿qué es el Evangelio si no es Dios salvándonos a nosotros de su propia ira? La santidad de Dios es violentada, la santidad de Dios es ofendida a través del pecado. Y el alma que pecare, dice la Escritura, tal alma morirá. ¿Y de qué nos está salvando Dios allí en el Evangelio? Nos salva de sí mismo, de su propia ira que se manifiesta sobre el pecado, porque Él es santo, santo, santo. ¿Okay? Si tenemos que entender, nunca olvidemos la santidad de Dios, nunca dejemos de comprenderla. Ese es el primer punto que quería darles a ustedes. Para entender el Evangelio, no podemos dejar de ver la santidad de Dios. Siempre tenemos que tenerla delante de nosotros. Lo segundo, muchas personas, no comprenden el Evangelio porque no entienden quién es el hombre. ¿Quiénes somos nosotros? Por un lado, mucha gente no entiende quién es Dios, o sea, su carácter santo y perfecto. Y por el otro lado, no entienden quiénes somos nosotros. ¿Qué ocurrió? La pregunta que quisiera hacer entonces es: ¿qué ocurrió con el hombre allí en el huerto, en la caída? ¿Acaso el hombre mantuvo algún tipo de perfección? ¿O fue su ser o fue su estado completamente ahora depravado de toda luz que lo pueda llevar a la gloria de Dios? Mira lo que dice la Confesión Bautista de 1689. Déjeme leer este párrafo. Siendo ellos la raíz de la raza humana, está hablando de Adán y de Eva, como ellos son nuestros representantes. Y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa de pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Ese párrafo resume muy bien la condición que el hombre recibe. Nosotros estamos representados en Adán. La condición que Adán ahora tiene por la caída, por su pecado, en aquel lugar se transfiere a nosotros. Y el pecado ahora es imputado en Adán a nosotros. Todo lo que nosotros somos ahora viene por herencia, por así decirlo. Por naturaleza proviene de nuestro primer padre, Adán. El problema entonces del hombre es que en su ser, en su interior, está corrompido, está en un estado de depravación total. Eso no quiere decir que el hombre puede ser tan malo como realmente puede ser, no. A través de la conciencia, a través de las reglas, a través de las leyes, a través de la inculcación de algún tipo de carácter de nuestros padres y nuestras madres, nosotros aprendemos a conformarnos y a comportarnos más o menos de manera ética y moral. No quiere decir que el hombre puede ser tan depravado como que el hombre, todos somos igualmente depravados. No, realmente nosotros podemos decir que un Hitler no está al mismo nivel que muchos de nosotros, ¿verdad? Claramente admitimos que existen ciertos grados de depravación. Pero cuando hablamos de depravación total, estamos hablando que todo lo que el hombre sea es, su ser interior totalmente está manchado. La composición natural del hombre está marcada por el pecado. Y la misma semilla de pecado que llevó a Hitler a matar a millones de personas está en nosotros también.
Que usted y yo no la expresemos de la misma manera es diferente. Que todo el mundo no llegue a ese nivel de depravación. Entendemos tal cosa porque por la gracia común de Dios el pecado es controlado en nuestra sociedad. Pero la condición del hombre es tal que sus pensamientos y los deseos del corazón siempre están inclinados hacia el mal. El hombre es contaminado por lo que está dentro de sí. Jesucristo dijo tal cosa. No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que ¿qué? Lo que sale del hombre, del corazón del hombre, es que salen los malos deseos y las riñas y las peleas, las discusiones, las envidias y todas esas otras cosas. Es lo que proviene del corazón lo que contamina al hombre. Jeremías mismo dijo que engañoso es el corazón, ¿verdad? ¿Quién podrá comprenderlo? Así que nosotros podemos decir, mi amado hermano, que la condición del hombre es de pecado. No porque el hombre peca, sino que el hombre peca porque es pecador. ¿Entienden eso? El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. O sea, que en su condición de pecador es lo que lo va a llevar siempre a cometer el pecado. David entendió tal cosa en el Salmo 51 cuando él dice, en pecado me concibió aún mi madre. ¿Qué quiere decir David cuando dijo eso? O sea, desde el momento de la concepción ya la semilla de pecado estaba en él. Desde la matriz están desviados los impíos, dice el Salmo 58, verso 3. ¿Okay? Esa es la condición del hombre. Déjeme darle una lista rápida con descripciones bíblicas respecto a la condición del hombre. El hombre no comprende la verdad. El hombre sin Cristo, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu de Dios, el hombre sin la conversión, el hombre que no tiene al Señor en su corazón, es una persona que no comprende la verdad. 1 Corintios 2:14 habla de tal cosa, de que las cosas del Espíritu solamente pueden ser entendidas espiritualmente y el hombre natural no puede recibir o percibir o comprender las cosas de Dios. El hombre está ciego, el hombre sin Cristo está ciego. 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Espiritualmente hablando, están ciegos. No pueden ver la belleza, la gloria del Evangelio de Jesucristo. Está en tinieblas. Mira lo que dice Efesios 5:8. Por supuesto, aquí Pablo está hablando de que antes éramos tinieblas, pero ahora estamos en luz. Está hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero mire cómo nos describe. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Claramente es una referencia a nuestro estado anterior. El estado anterior, mira cómo dice, erais tinieblas. Participábamos, vivíamos dentro del gobierno de las tinieblas. Estábamos bajo su dominio, como dice Pablo en Colosenses 1:13. Allí dice que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Mira lo que dice, nos libró del dominio de las tinieblas. Estábamos bajo el poder de las tinieblas. El hombre en su estado natural, también la Biblia lo describe como que está en un estado de muerte. Un estado de muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Y cómo es que todos pecaron? Bueno, todos pecaron primordialmente en Adán. Porque el pecado de Adán se nos imputa a cada uno de nosotros. Así que como en Adán ahora pecó y su pecado se imputó a nosotros, en Adán todos nosotros también morimos. La muerte se traslada a todos nosotros. Ahora, esto no es algo que algunas personas experimentan. No, eso es solamente algunos en la sociedad que tienen esa condición. Nosotros por lo general tenemos la tendencia a no ver como pecadores a las personas que más o menos son buenas en nuestra sociedad. Sí, no, ese Hitler es decir, un diablo. Pero aquella persona que iba mi vecino, una persona chévere, no mata ni una mosca, no le hace mal a nadie, no maltrata a nadie. Mira lo que buena la persona es. Y tenemos la tendencia a justificar la persona por algunas acciones superficiales que nosotros vemos y decimos, no, si no es tan malo.
no es realmente tan pecador. ¿Ven? Y eso yo le digo a ustedes muchas veces, que eso lo vemos muchas veces presente en los funerales. Nunca sirvió al Señor, nunca dio testimonio de creyente. Y no sabemos, puede ser que yo lo haya salvado en un momento, en el último instante. Eso puede darse. Claramente el ladrón en la cruz no testifica de tal cosa, ¿verdad? De que allí Dios hizo un milagro de salvación. Salvó a aquel hombre. Hoy estará conmigo en el paraíso, le dijo el Señor al ladrón. Claramente Dios puede salvar a una persona en el último instante de su vida. Pero por lo general, no importa, nunca dio testimonio de creyente, nunca hizo una profesión de fe. Y cuando llegamos al funeral, le decimos, que descanse en paz. En paz, no, sí, mire, déjeme darle esta newsflash, esta noticia. Si no fue salvado por la gracia de Dios, en paz no está descansando. ¿Okay? En paz no está descansando. I'm sorry. Que no hay otra forma de pintarlo. No hay otra forma de decirlo. Aquel que no está en Cristo, en paz, no descansa en el momento de su muerte. ¿Y por qué nosotros cometemos esos errores? Es porque creemos que la gente no es tan mala. Y Dios quizás tengo misericordia de la persona, aunque nunca tuvo fe en el Señor Jesús. No, la palabra claramente nos habla a nosotros, amado hermano, que todos estamos en la misma condición de pecado. Mira cómo dice Pablo en Romanos 3. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo ve ahí? No hay justo ni aun uno. No hay. Puede pasarse toda su vida buscando a ver quién es justo y no hay ni uno. Por su propia cuenta, por supuesto. Entendemos que Dios es el que justifica y ahora al que Dios justifica le llamamos justo. Pero eso es el Evangelio y para allá vamos ahora. Pero en su condición natural no hay justo ni siquiera uno. En resumen, entonces decimos que el hombre es completamente incapaz de buscar a Dios. Y esto es lo que se conoce ahora como una depravación total. El pastor Miguel Núñez escribe lo siguiente: el hombre tiene una inclinación innata y natural hacia el pecado que hace que él no quiera buscar a Dios porque la idea misma de ese Dios no le es atractiva y en algunos casos le es incluso repulsiva. ¿Okay? La doctrina de la depravación total afirma entonces que el hombre está en un estado de corrupción moral y espiritual, el cual experimentó después de la caída a través de Adán y lo inhabilitó para experimentar el deseo de buscar a Dios porque su inclinación por el pecado es más poderosa. Cuando decimos depravación total, estamos haciendo referencia a que todas las facultades del hombre, su razón, sus emociones y su voluntad quedaron afectadas por las consecuencias del pecado y que en esa condición al hombre se le imposibilita ir en busca de Dios. ¿Okay? El hombre no tiene la capacidad por su propia cuenta de buscar a Dios. El hombre no viene a Dios, entonces no solo ahora porque no puede, porque está en un estado de muerte espiritual, sino también porque no quiere. O sea, porque su voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Pablo claramente lo dijo ahí en Romanos 3, una vez más. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Déjame una pregunta rápida. ¿Buscar a Dios es bueno? Digan amén. Porque usted sabe que es bueno. Buscar a Dios es bueno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, dice Pablo ahí. No hay quien busque a Dios. Más claro no canta un gallo. Clara la palabra está. ¿Ok? Clara la palabra está. Esa es la condición en la que el hombre está. Su condición natural, su condición de pecado. ¿Ok? Así que si vamos a entender el Evangelio bien, tenemos que entender, uno, quién es Dios, tenemos que entender su santidad. Dos, tenemos que entender quién es el hombre. ¿Cuál es la condición en la que el hombre se encuentra? No podemos dejar de comprender tal cosa. Porque, miren, rapidito, antes de pasar al próximo punto. Si caemos en el error de
dejar de comprender quién es Dios, cuán santo y perfecto es Él. Y caemos en el error de nosotros no comprender la gravedad de la condición del hombre en la caída en que se encuentra. Entonces vamos a caer en el error de pensar, y el error que mucha gente comete, de pensar de que yo puedo por mi propia cuenta y por mis propias acciones de alguna manera venir a Dios y yo agradarle a Él. Yo puedo quizás acumular suficientes obras para poder llegar delante de la presencia a presentar mi lista y decirle: aquí está, mira cuán bueno yo he sido. Si yo no comprendo la perfección absoluta de Dios y la gravedad de la condición del hombre, voy a caer en el error de pensar que quizás yo puedo hacer algo por mí mismo. Y si eso es así, amado hermano, ¿para qué vino Cristo entonces? Si el hombre puede de alguna manera hacer algo para salvarse a sí mismo, si hay alguna capacidad del hombre acumular unos cuantos puntos con Dios para que en el día final Dios le diga: ¿sabes qué? Vente para acá arriba que te dejo entrar. Si tal cosa es una posibilidad, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué morir? ¿Para qué? Si el hombre puede hacerlo por su propia cuenta. ¿O no? Nosotros no sabemos muy bien que eso no es así. Tercer punto, ahora. Primer punto, para entender el Evangelio, es más, tenemos que entender la santidad de Dios, tenemos que entender la corrupción del hombre, tenemos que entender quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo. Ese es el tercer punto. ¿Quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo? Miren, podemos decir mil cosas acerca de quién es Jesús, porque usted sabe muy bien que la palabra describe a Jesucristo de diferentes maneras, y la palabra le da muchos títulos a Jesucristo, y cada uno de los títulos y de los nombres que Jesús recibe tiene quizás una implicación, tiene quizás un significado, tiene quizás una aplicación específica, tiene quizás una instrucción específica. Pero quisiera concentrarme específicamente en lo que Juan nos dice a nosotros en su Evangelio. Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Quiero concentrarme ahí en esa frase, el Cordero de Dios. Ustedes recuerdan que al principio del ministerio de Jesucristo estaba Jesús y Juan el Bautista, y hubo un tiempo en que los dos tuvieron un ministerio entrelazado. O sea que Juan el Bautista vino a abrir el camino a Jesucristo. Jesucristo entra en la escena, Juan el Bautista comienza a disminuir, Jesucristo comienza a aumentar. ¿Okay? Hasta que llega un punto en el cual Juan sale de la escena, Juan el Bautista sale de la escena, y Jesucristo es el único que queda su ministerio por los próximos 3 años. Y una de las cosas que Juan el Bautista vino a hacer, o debo decir, lo que él vino a hacer realmente, es a identificar, a hablar y a apuntar hacia el Mesías. Y él lo hizo fielmente. Allá en Juan 1:29 en adelante encontramos una historia en la cual Juan ve a Jesucristo en público que venía andando hacia él, y Juan lo señala y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note cómo Juan lo identifica: he aquí el Cordero de Dios. Y Juan lo identifica como ese es el que viene de parte de Dios a hacer la obra de Dios. Él es el cual el Espíritu Santo ha descendido sobre él para manifestar el Evangelio del Dios Padre. ¿Okay? Juan lo identifica como el Cordero de Dios. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que Jesucristo es identificado como el Cordero de Dios? Bueno, si usted estudia el Antiguo Testamento, usted va a saber muy bien que Dios le dio al pueblo de Israel una serie de ritos y sacrificios que tenían que ser hechos de manera constante y rutinaria. Estos sacrificios, mi amado hermano, eran constantes porque lamentablemente, aunque fueron instruidos por Dios, no eran perfectos en sí mismos y requerían una repetición constante. Si fueran perfectos, solamente tenía que hacerse una vez. Un sacrificio y con eso bastaba. Pero no era así. Tenía que el cordero constantemente ser sacrificado sobre el altar. Tenía que la sangre de ese cordero ser constantemente derramada sobre el propiciatorio o la tapa del arca, lo cual cubría el pecado de la nación.
Tenía que hacerse constante, pero más allá de eso, mi amado hermano, lo más importante de estos sacrificios es que apuntaban. Eran tipos realmente. Señalaban a un sacrificio que vendría en el futuro. No eran en sí mismo la meta final, sino que eran simple y sencillamente tipos de lo que vendrían. Eran imágenes, eran sombras de lo que vendría realmente. Y Dios se lo dio al pueblo de Israel como una forma de instruirlos a ellos e instruirnos a nosotros acerca de la necesidad de un sacrificio. Tenía que un sacrificio ser entregado delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado con la pena de muerte. Entonces, para que el pueblo no muriese, tenía que entonces un sacrificio ser entregado en lugar del pueblo para que el pecado, el castigo del pecado cayese sobre el sacrificio y no sobre el pueblo. ¿Por qué es importante esto? ¿No era más fácil Dios simplemente tomar el pecado nuestro y borrarlo? Vamos a quitarlo y ya. Vamos a tomarlo y barrerlo, vamos a ponerlo bajo la alfombra. Lo barremos bajo la alfombra. ¿No era más fácil tomarlo y eliminarlo? Pastor, pero la Biblia dice que Dios ha tomado nuestros pecados, nuestras iniquidades y las ha echado en el mar del olvido, las ha sacado fuera de nosotros. Claro que sí, pero ¿cómo es que Él lo hizo? Sabemos que Él lo hizo a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué era necesario el sacrificio de Jesucristo? ¿Podía Dios haber eliminado el pecado nuestro sin un sacrificio? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Podía haber Dios eliminado el pecado sin un sacrificio? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese simplemente anulado nuestro pecado, sin que ese pecado fuese pagado, Él hubiese violado su naturaleza santa y justa. La santidad y la justicia de Dios hubiesen sido violentadas si Dios simplemente hubiese ignorado el pecado. Es lo que anular el pecado hubiese hecho. Yo hubiese, no, voy a olvidarme de él. Bórralo. O sea, su santidad y su justicia hubiesen sido anuladas al Dios anular nuestro pecado. Él hubiese violado su carácter, hubiese Dios violado sus propios atributos. ¿Por qué? Porque la santidad y la justicia de Dios son las que demandan que el alma que peque, tal alma muera. La justicia y la santidad de Dios demandan que el pecado sea castigado. Y si Dios hubiese tomado ahora nuestro pecado y lo hubiese simplemente borrado completamente e ignorado completamente, entonces su santidad y su justicia hubiesen sido violentadas. Por eso es que el sacrificio era necesario. Para que entonces ahora Dios pueda ser justo y justificador. Noten eso. Para que Dios pueda ser justo y justificador, un sacrificio tenía que haber sido dado. Justo porque entonces Él demandó que el pecado fuese pagado en el sacrificio, y justificador porque a través de tal sacrificio Él puede declararnos a nosotros ahora justos. Nos puede justificar. ¿Okay? Mira lo que dice Pablo en Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, hablando de Jesucristo, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hablando del sacrificio de Jesucristo, hablando de que Él derramó su sangre en aquel lugar, dice que este sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de la sangre de Jesucristo, es ahora el cumplimiento de la justicia de Dios, y Dios puede ser tanto el justo como el justificador. Porque su justicia incumplida allí en la cruz, hubo un sacrificio que fue ofrecido por el pecado, y a la misma vez ahora Dios puede ser el justificador, porque a través de la fe en Jesucristo y a través de la fe en ese sacrificio nosotros somos justificados. ¿Ven? Por eso es que el sacrificio era necesario. Era necesario que la sangre fuese derramada, mi amado hermano, porque si no la santidad y la justicia de Dios hubiesen sido violadas.
Alguien, el punto es este, alguien tenía que pagar la deuda, mi amado hermano. Había una deuda, había un acta de deuda en contra de nosotros, había una lista de deuda que nosotros teníamos, mis amados hermanos, y Dios no podía simplemente borrarla, tenía que lidiar con esa deuda de alguna manera. Y la forma en que Dios lidió con nuestra deuda fue tomándola y clavándola a la cruz en Cristo Jesús. Lo que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14. Mira lo que dice. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, hablando de Jesucristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Wow, ese verso sí que es profundo. El documento de deuda que tenía decretos contra nosotros: Josué homicida, Josué mentiroso, Josué adúltero, Josué ladrón, Josué fornicario, todas esas cosas en contra mí, amado hermano. Ay, pero pastor, usted dijo unas cosas ahí que yo nunca las he hecho. El que rompe un mandato de la ley, rompe la ley completa. Es ofensor de la ley. El que rompe un mandato de la ley es ofensor de toda la ley y es castigado por toda la ley. Ay, pastor, pues yo nunca he matado a nadie. ¿Has mentido en alguna ocasión? El que rompe la ley en un mandato es ofensor de toda la ley en todos. Y esos decretos, mi amado, escuche bien, esos decretos estaban en contra nuestra, claramente declarados. Era el documento de deuda que estaba expuesto y que nos condenaba. Y dice el apóstol Pablo que Dios lo tomó, ese documento y los decretos que estaban en él, y lo quitó. ¿Cómo lo quitó? Clavándolo a la cruz. Lo clavó allí y lo saldó allí. Y ahora el documento dice: cancelado. La deuda pagada. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio allí en la cruz. ¿Okay? Él pagó nuestros pecados en aquel lugar. Él tomó el documento, la deuda que nosotros teníamos en contra de Dios, y en aquel lugar la canceló. ¿Okay? Importante que entendamos esto. Miren, les dije a ustedes que una falta, un problema entendiendo el Evangelio es entendiendo lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? Pagó mis pecados. A mí me gusta lo que dice Charles Spurgeon, pastor Charles Spurgeon, si ustedes lo saben, un pastor que vivió los años 1800. Él decía: yo puedo resumir toda mi teología en las siguientes palabras: Cristo murió por mí. Él tomó mi lugar y pagó todos mis pecados. Eso es lo que Cristo, esa es la obra de Cristo en la cruz. Cuando Él dijo: consumado es. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que consumado es quiere decir? Sino que Él terminó la obra, la completó totalmente. La copa de ira de Dios que estaba marcada para nosotros, Él la tomó en lugar nuestro y se la tomó completa, y ni una sola gota de ira queda para los que están en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados fueron pagados. Y yo a veces digo, a forma de aumentar el entendimiento de esto, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz. Y mucha gente se abre los ojos así grandes y me dice: pastor, eso como que suena raro. Porque hay que ver, lo que yo haga en el futuro no sabemos. A lo cual yo respondo: cuando Cristo murió, ¿dónde estabas tú? Todavía estabas en el futuro, porque no habías nacido. Cuando Cristo pagó en la cruz nuestros pecados, pagó todos los pecados, y en aquel momento eran todos futuros. ¿Ok? No habíamos nacido todavía. Él pagó toda nuestra deuda.
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Tomó nuestro lugar allí. ¿Okay? Tomó nuestro lugar allí. Ahora, el último punto, ya estoy cerrando. Para tener un entendimiento apropiado del Evangelio, tenemos que entender cómo es que somos salvos. Les dije ya 3 cosas, para repasarlas rápido. Tenemos que entender la santidad de Dios, quién es Dios. Tengo que entender quién es Dios. Si yo no entiendo quién es Dios, no voy a poder entender el Evangelio. Tengo que entender quiénes somos nosotros. Tenemos que comprender, segundo punto, tenemos que comprender la pecaminosidad del hombre, la necesidad del hombre. Si yo no entiendo cuán pecador somos, no voy a poder comprender el Evangelio. Tercero, para entender el Evangelio necesito entender quién es Cristo y qué fue lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que Él logró allí? Y el último, y con este punto voy a ir concluyendo, tenemos que comprender cómo es que somos salvos. ¿Cómo es que somos salvos? Yo creo que podemos resumirlo con 2 palabras. 2 palabras. Gracia y fe. Gracia y fe. Vamos al libro de Efesios. Yo sé que hemos venido predicando el libro de Efesios en las últimas semanas, en los últimos meses, y esto quizás va a ser un poco repetitivo porque ya predicamos de él hace un par de meses atrás. Pero quiero que refresquemos nuestra memoria respecto a cómo es que Dios salva. En el capítulo número 2 de Efesios dice el apóstol Pablo lo siguiente. Voy a ir leyéndolo y quizás haciendo algunas pausas. Capítulo 2 de Efesios, Pablo dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La salvación comienza con Dios. ¿Cómo es que somos salvos? Dios es el que la inicia, Dios es el que lo hace. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Estábamos muertos. Nos dio vida en Cristo Jesús. Estábamos muertos en delitos y en pecados, y Dios vino y nos dio vida. De entrada aquí somos confrontados con la realidad de que la salvación es una obra de Dios. Es como un golpe en la cara para despertarnos a la realidad que es Dios el que comienza todo el proceso de la salvación. Pablo aquí no le da vuelta al asunto, él no trata de ablandar el golpe, él no trata de distraernos de la realidad, simplemente nos deja plantada delante de nosotros la realidad de que nuestra condición natural es una de muerte, y por tal razón el iniciador de la salvación es Dios. Él nos dio vida. ¿Okay? A mí siempre me gusta utilizar la ilustración de Lázaro cuando toco este tema. Y quizá ustedes ya han escuchado en otras ocasiones, pero para refrescarle la memoria. Ustedes recuerdan que Lázaro está en la tumba ya 4 días, y cuando Jesucristo llega dice, muevan la piedra. Y ustedes saben lo que las hermanas de Lázaro. Pero Señor, si ya hiede, ya apesta al hombre, ¿por qué tú vas a abrir esa tumba? Va a ser un olor horrible de ahí. Y Jesucristo se para delante de la tumba después que movieron la piedra y pronuncia unas palabras y dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de cuán radical son las palabras de Jesús. Porque Jesucristo no dice, Lázaro, te doy vida. Jesucristo no dice, Lázaro, recibe vida. Jesucristo da un mandato a un muerto. Le habla a un muerto y le dice, ven fuera. Hay un problema con eso. Los muertos no escuchan. Segundo, los muertos no caminan. Si usted ve un muerto caminando por ahí, avísenme, por favor, que eso sería... Sí. Eso solamente se ve en los shows esos de broma que hacen en la televisión, ¿verdad? Que cogen a uno y lo ponen en la caja de muertos pretendiendo ser muerto, para después cuando vengan a alguien a ponerle flores en la caja de muertos, salga el muerto brincando y asuste a la persona. Es lo único que se ve, pero es una broma. Los muertos no se levantan, están muertos. Lo interesante de esto es que Jesucristo se para delante de la tumba y le da un mandato a un muerto. Ven fuera.
¿Cómo es posible entonces que el muerto venga afuera si no escucha y no tiene la capacidad de levantarse? Ahora nosotros entendemos muy bien qué fue lo que pasó. Es que junto con el mandato de ven fuera, también viene la capacitación del muerto para cumplir con el mandato. Junto con las palabras de Jesús, ven fuera, también viene el recibimiento de vida en Lázaro. Junto con el mandato viene el milagro de vida. Y al muerto ahora recibir el milagro de vida, puede cumplir con el mandato que Cristo le da. ¿Ven? Y en el momento en que Cristo le dice a Lázaro, ven fuera, la obra, el poder de Dios, el milagro comienza a ocurrir. Y ahora ese cuerpo que ya estaba pudriéndose, por eso que la hermana de Lázaro dice, ya hiede, Señor, ya apesta. Después ese cuerpo que estaba ya en un estado de descomposición comienza a ser reconstruido. Y sus órganos internos comienzan ahora a ser recreados. Y sangre comienza ahora a moverse a través de sus venas. Y el cerebro que ya estaba en un estado de descomposición total, comienza todas las neuronas a volverse a conectarse las unas con las otras. Y el milagro de vida toma lugar en Lázaro. Y cuando Jesús dice, ven fuera, ¿qué ocurre? Lázaro vino fuera. ¿Sabe qué? Es igual en la salvación. El evangelio es un mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan y a que crean en Jesucristo. El evangelio es un mandato de Dios, pero el hombre está en un estado de muerte espiritual. ¿Cómo es que el muerto espiritual ahora puede cumplir con el mandato si no es a través del milagro de vida que Dios imparte a la persona? Y Dios le dice, arrepiéntete y cree. Y junto con el mandato de arrepiéntete y cree, viene la impartición de vida a ese muerto espiritual, que ahora en su cuerpo espiritual comienza a recibir vida. Y las neuronas espirituales de su mente espiritual comienzan a conectarse. Y comienza ahora sus órganos espirituales a ser creados. Y comienza ahora un cuerpo nuevo, una criatura nueva, una regeneración completa a tomar lugar en la persona. Y ahora puede salir de la tumba porque su maestro le ha dicho, ven fuera. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Okay? Deben saltar al verso número 4 de Efesios 2. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue la motivación? La motivación para salvarnos. La motivación para tener misericordia con nosotros. Su amor. Su amor perfecto, su amor ágape. Él viene y nos da vida a través de su amor. No es que yo era muy bueno porque yo estaba muerto en delito y pecado. No es que yo era tan indispensable porque era simplemente un gusano, era polvo. Del polvo salimos, al polvo volvemos, somos nada. Mas sin embargo, Dios por su amor que Él tuvo para con nosotros, mi amado hermano, Él viene y tiene misericordia con nosotros. Y cuando estábamos muertos, viene y nos da vida juntamente con Cristo Jesús. Y ahí en el verso número 5 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Y aquí Pablo comienza a introducir la fuerza detrás de la salvación. Comienza a enseñarnos a nosotros qué es lo que nos permite ahora ser salvos, si no es la gracia de Dios. La gracia que es el favor inmerecido de parte de Dios. Nosotros no nos merecíamos su misericordia, no merecíamos su amor, pero por su gracia Él nos da. Es más, déjeme ir un poquito más, déjeme estirar un poco su entendimiento de la gracia de Dios. No es solamente algo que no merecemos, sino es que a su vez merecemos lo opuesto. Déjeme explicar esto. No nos podemos detener solamente en decir, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Sí, amén. La gracia es el favor inmerecido de Dios a la luz de lo que yo merecía, era el castigo divino. Yo merecía lo opuesto. Dios dio su gracia. Mira lo que dice el verso número 6. Nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos resucitó. Note una vez más
la realidad de que es Dios el que inicia y el que completa la salvación. Él es el que nos da la vida. Él es el que hace la obra. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito, mi amado hermano, de que la gloria de Dios sea exaltada y manifestada por toda la eternidad. Ahí Efesios capítulo 2, verso 7 dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios hace toda esta obra para Él desplegar eternamente todos sus atributos. ¿Por qué salvarnos? ¿No era más fácil tomarnos a todos nosotros y con una tronada de los dedos divinos desaparecernos de la tierra? Claro que sí, en un instante. ¿Para qué pasar a través de este proceso? Para Dios poder ahora desplegar, para poder manifestar, para poder mostrar por todos los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Para que su gracia sea exaltada. Es la razón por la cual nos salvó. No por nosotros, no porque era yo tan bueno, que yo era tan bueno que yo no puedo resistirse. Yo soy irresistible. No, mi amado hermano, no es que somos irresistibles, es que su gracia es irresistible. No es que nosotros valemos tanto, es Dios el que vale. Es su gloria la que está en juego. Si usted lee el primer capítulo de Efesios, usted va a darse cuenta que ahí el apóstol Pablo constantemente habla de que todo lo que Dios hace es para la alabanza de la gloria de su gracia. Verso número 6. Conforme al consejo de su voluntad, para que seamos, el verso 12, para que seamos para alabanza de su gloria. Y el verso 14 dice, para alabanza de su gloria. ¿Usted nota algo? Que todo lo que Dios lo hace para la alabanza de su gloria. Para manifestar su riqueza, para manifestar su gracia, para manifestar su gloria delante de toda la creación. La salvación Él la efectúa, mi amado hermano, para específicamente que Él sea glorificado. Y cierro con lo siguiente. Y allá en el verso número 8 es donde Pablo nos introduce. Le dije que era gracia y fe, pero no podía irme sin primeramente ver cómo es que la salvación ocurre. Es iniciada por Dios para la alabanza de su gloria. La salvación es iniciada por Dios para su gloria. Ahora, ¿cómo es que eso viene a nosotros? ¿Cómo es que la salvación viene a nosotros? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Cómo es que el hombre es reconciliado con Dios? ¿Cómo es que el hombre puede ser presentado justo delante de Dios? ¿Cómo es que el hombre puede ser ahora justificado delante del juez de todo el universo? Solamente a través de la gracia por medio de la fe. Nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros entendemos, mi amado hermano, que la justicia de Dios es imputada, mi amado hermano, a nosotros. Romanos 17 dice, porque el evangelio de la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es el don de Dios a través de la fe que nos declara justos a nosotros, mis amados hermanos. Esto fue lo que encendió, dicho sea de paso, la chispa de la Reforma. Un monje católico de nombre Martín Lutero constantemente dice que él estaba tratando de comprender lo que esto decía, y cuando por fin lo logró comprender, él pudo entender entonces el evangelio de la gracia, lo cual transformó completamente la forma en que él veía el evangelio, la forma en que él veía a Dios, la forma en que él veía a la iglesia, la forma en que veía la palabra, la forma en que veía la salvación. Toda la obra de Cristo fue transformada cuando él comprende las palabras que Pablo dice ahí en Romanos 1:17. Entendemos, mis amados hermanos, que la gracia de Dios es entonces preeminente en todo el aspecto de la salvación. Por eso Pablo dice en Efesios 2:8 que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. La idea aquí parece ser que la fe es el método a través del cual recibimos salvación, sin importar cuál aspecto de la salvación estemos hablando.
Mi amado hermano, de principio a fe, toda la salvación es revelada a través de la fe. Ahora, mi amado hermano, antes que nosotros nos estemos muy enorgullecidos acerca de nuestra fe, notemos que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios. La gracia y el favor de Dios son, mi amado hermano, por así decirlo, los que traen fe, lo que trae fe a nuestra vida. Escuche bien, con esto cierro. Cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo hecha a favor nuestro, estamos actuando a través de la fe suplida por la gracia de Dios. Ese es el acto supremo de la fe humana. El acto, aunque es nuestro, es primordialmente un acto de Dios y es su regalo para nosotros que procede de su gracia. Una persona que está espiritualmente muerta no puede tomar una decisión de fe a menos que Dios primeramente sople en ella aliento de vida espiritual. La fe entonces es simplemente inhalar el aliento de vida que la gracia de Dios suple. La realidad es Aunque al hombre le es requerido creer para ser salvo, aún la fe misma es parte del regalo de Dios y no puede ser ejercitada por poder propio. La gracia de Dios es preeminente en cada aspecto de la salvación, aún proveyéndonos la fe necesaria para creer en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. No por obra para que nadie se gloríe, verso 9 dice. Porque si fuera por obra, entonces todos diríamos, pues yo pude hacer algo. No por obra para que nadie se gloríe, pero para obras para que la gloria sea de Dios. Fuimos salvos no por obras, sino por fe. No por obra para que nadie se gloríe, pero fuimos salvos para obras para que la gloria sea de Dios. Eso es lo que dice el verso número 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por obras, porque de otra manera nos gloriaríamos nosotros mismos, pero fuimos salvos por Dios para buenas obras, para que la gloria sea de Dios. ¿Ok? Porque muchas veces la gente cae en un error de pensar la gracia, y creen que la gracia es una carta abierta para hacer lo que la gente quiera. De ninguna manera, mi amado hermano. La gracia nos da el poder para hacer las obras que Dios quiere que hagamos. ¿Okay? Podríamos decir muchas cosas más acerca del Evangelio. El Evangelio es tan profundo, mis amados hermanos, que literalmente nos toma una vida entera entender todas las profundidades del mismo. Y cuando pensamos que ya hemos logrado comprenderlo en su totalidad, descubrimos que nos falta mucho más por aprender. Y quizás terminamos diciendo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que en esta mañana ha sido tan preciosa para nuestras vidas. La instrucción que hemos recibido, oh Dios, ha sido realmente poderosa, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por su sangre derramada por nosotros. Gracias, oh Dios, que tú tuviste tanta misericordia por nuestras vidas, oh Dios. ¿Quiénes seríamos y dónde estaríamos sin ti? Padre, te pedimos y te rogamos, oh Dios, que siempre nos ayudes a recordar estas verdades que hemos en esta mañana discutido, Dios. Que nunca, Señor, permita que se nos olvide cuán gloriosa es tu santidad y cuán grande es nuestra necesidad y cuán glorioso es nuestro Salvador que allí en la cruz murió. Cuán perfecto es su sacrificio y que nunca, Padre Santo, se nos olvide que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Es tu gracia la que prevalece. Es tu gracia la que es elevada sobre todas las cosas. Es la gracia divina, oh Dios,
la que nos ha puesto donde estamos y nos ha parado en la roca firme que es Cristo Jesús. Nunca permitas, Dios, que se nos olvide del Evangelio, sino que lo aprendamos a recordar diariamente y que lo vivamos constantemente. Por tu amado Hijo Jesús, Padre, pedimos todas las cosas. Amén y amén.